Imagina que cuando por fin llegamos al espacio, esperábamos poder ver maravillas, culturas, pero lo que encontramos fue miedo, silencio y ojos alienígenas llenos de pánico. Al principio creímos que nos confundían con invasores. Les explicamos que veníamos en son de paz, pero entonces nos dijeron por qué nos temen. La Tierra no es un planeta, es una máquina de guerra olvidada, y nosotros somos su inteligencia artificial de combate. ¿Te interesa? Entonces te van a encantar las siguientes 4 historias inspiradas en esta idea. Una palmada en la espalda. Todos hablamos del efecto mariposa como si fuera una idea nebulosa que existe más allá de nosotros, pero ignoramos las pequeñas situaciones que nos llevan a cambios enormes. El movimiento aparentemente inocente que inició una guerra intergaláctica. Nunca quisimos entrar en ella, pero tampoco íbamos a rendirnos y perder. Los Umichon estaban aterrorizados con nuestra llegada. No creían que las criaturas de combate pudieran abandonar jamás la máquina maldita en la que nos habían dejado. Así que ese día, cuando llegamos volando a sus puertos, fuimos recibidos por un ejército más grande que toda la población de la Tierra. Estaban listos para una invasión que no teníamos la menor intención de lanzar. En ese momento, nosotros aterrizamos frente a lo que supuse era el líder de su pueblo. Yo, como un general, salí a recibirlos y quizás lanzar un ataque si era necesario. Si iba a haber un primer humano en matar a un alienígena, sin duda iba a ser yo. Tuvimos suerte de que hubieran creado dispositivos de comunicación interespecies para la diplomacia, pero lo primero que se comunicó entre nosotros me tomó completamente por sorpresa. ¿Por qué razón han decidido exterminar a nuestra especie?, preguntó su líder, y su tonalidad verde se tornó en un matiz azul más inquisitivo. Vaya, exterminar a su especie. Nosotros no teníamos tal plan, respondí, frunciendo el ceño. Entonces, ¿por qué trajeron a su ejército? Bueno, no íbamos a explorar las estrellas sin ciertas precauciones. ¿Cómo iba yo a saber que otros alienígenas nos recibirían con tanta hospitalidad como ustedes? Él pareció tomar bien el cumplido, pero no tenía forma de saberlo ya que su rostro era una serie de miles de mandíbulas plagándose unas sobre otras. Nos dijeron que los humanos fueron criados para la guerra en su máquina madre conocida como Tierra. ¿Criados para la guerra? ¿Máquina? No estoy seguro de entender. Estamos aquí por exploración. Yo podía sentir a mis hombres esperando que dejara la diplomacia en cuanto las cosas se torcieran un poco. Tenía docenas de cañones, apuntando a miles de sus tropas. Solo estaban esperando a que yo dijera la palabra. Una palabra tan pequeña para una destrucción tan increíble. Pero no me sentía en absoluto en peligro. Exploración, ¿eh? Entonces, ¿vendrás conmigo desarmado? Por supuesto, dije, señalando mi funda para mostrar que ya había salido de la nave sin arma alguna. Su rostro se estremeció. Esperaba que estuviera impresionado, pero, de nuevo, no había forma real de saberlo. ¿Cómo debemos llamarte, humano?, me preguntó. Su voz se había suavizado notablemente. Se había relajado ante nuestra llegada. Soy el general Roy Havok. Puedes dirigirte a mí como Havok, dije, extendiendo una mano. Y yo soy Kts. Puedes llamarme Kts-Tera, si te resulta más fácil. Él respondió, extendiendo un miembro para estrechar la mano. Yo asentí con incomodidad, sin poder imaginar cómo iba a aprender a pronunciar aquel sonido con el que se identificaba. Cuando entrelazamos las manos, él se marchitó rápidamente. ¿Qué pasa? Pregunté, sorprendido por su reacción. Tienes un apretón de manos muy fuerte, Havok, dijo, jadeando de dolor. Me halagas, dije, dándole una palmada amistosa en la espalda. La criatura explotó, con sus entrañas saliendo por el lado opuesto al que le di la palmada. Era tan frágil,
que un apretón de manos y un poco de fuerza bastaron para destruirla por completo. Rayos, dije distraídamente. Podría haber iniciado una guerra con el acto con el que quería pasar a la historia, solo que lo hice sin querer. Y entonces parpadeé, en estado de shock. Yo había cometido un error mucho más grave. Los cañones a mis espaldas rugieron en sucesión, aniquilando a miles y miles de criaturas alienígenas alineadas en preparación para la guerra. Sin querer, yo había ordenado a mis hombres que dispararan. Había matado a su líder y luego lanzado un ataque. Inicié la guerra sin un ápice de decencia hacia esa especie. Nos llamaron biológicos. Al menos esa es la traducción al español. La educación temprana en la Tierra solía enseñar a los jóvenes cómo cuidar sus cuerpos. Tu cuerpo es una máquina. Tienes que cuidarlo. Eso decían los maestros con toda la gravedad de un conocimiento ancestral. Los científicos estudiaban el funcionamiento del cuerpo humano. El ADN se transcodificaba de datos químicos a células funcionales que operaban como pequeños mecanismos. Como una máquina. Se reían para sí mismos, negando con la cabeza. Los psicólogos estudiaban la mente humana, donde se almacenaban y procesaban enormes cantidades de datos a velocidades superiores a las de la mayoría de criaturas orgánicas del planeta. Exploraban la sensibilidad, la conciencia y se asombraban ante nuestra capacidad de aprender, adaptarnos y programarnos a partir de la experiencia o ser programados, como las máquinas pensaban. Un día, los seres humanos irían a las estrellas. Algo nos impulsaba. Algunos románticos sugerían que había sido así desde que éramos peludos y vivíamos en los árboles, que tal vez nos erguimos y caminamos en dos patas solo para estar más cerca de las estrellas que mirábamos cuando caía la noche. Las estrellas llamaron y nosotros respondimos. Y los historiadores marcarían el día en que la humanidad lamentó su inocencia. Nosotros conocimos alienígenas, aunque nosotros éramos los alienígenas para ellos. Ningún medio de ficción nos preparó. No era como los programas de televisión sobre amistad intergaláctica. No era como los libros y películas de guerra. Fue decepcionante. Eran tan lentos, eran tan débiles, eran simples, gentiles y estaban equivocados. Nuestras mentes más limitadas podían pensar más rápido, nuestros miembros más débiles podían golpear más fuerte, y aún así, ellos nos miraban con miedo y desdén. Aunque, al final, fue la humanidad la que los despreció. Los odiábamos. ¿Cómo lidias con que te digan que no eres más que un programa experimental? Algo creado para luchar por la protección de su especie, ya que algo como pelear estaba muy por debajo de seres de su edad e intelecto, que todas nuestras historias sobre un dios amoroso, preservadas en una memoria genética a nivel especie, eran solo para hacernos amarlos desde la distancia, que nuestro planeta, nuestro pobre y amado hogar, era en realidad nuestra nave nodriza, nuestra placa madre, el CPU y la carcasa de una computadora a escala planetaria, una que destrozamos en un impulso preprogramado por conquistar, dominar y sobrevivir. Destruimos y amamos nuestro hogar en igual medida, disfrutando de sus riquezas mientras lamentábamos el daño que le causábamos. ¿Cómo se siente que te digan que cada guerra fue una prueba exitosa? Todo ese dolor y sufrimiento, toda esa tristeza y arrepentimiento, torturándonos a nosotros mismos para convertirnos en mejores luchadores, asesinos más eficientes. Que cada muerte por enfermedad o vejez fue una eliminación exitosa de código dañado. Que nuestros esfuerzos por combatir el cáncer, las enfermedades y los problemas de salud eran anomalías en la programación. ¿Se suponía que simplemente debíamos morir? Códigos de error no deseados
en un programa decente. Nuestra ilusión de libre albedrío no era más que una versión alienígena del test de Turing. Cada decisión estaba diseñada para aumentar nuestra diversidad genética y nuestra fuerza en combate e inteligencia. Todos nuestros logros y nuestras penas más profundas no eran más que una palomita en una hoja de cálculo alienígena y un par de palmadas metafóricas en la espalda de nuestros creadores. ¿Y para qué? Para ser olvidados, relegados a un archivador igualmente metafórico en el sótano de un edificio embargado y demolido hace eones. Verás, nos habían olvidado. Ni siquiera merecíamos más de una oración en un registro educativo. No éramos necesarios, no éramos deseados, y todo lo que habíamos vivido no había servido para nada. Y cuando nos encontraron, a pesar de que nos temían y les repugnaba nuestra naturaleza, una que ellos mismos crearon, programas artificiales sin control, obligados a torturarse a sí mismos y destrozar su mundo y su gente en el intento de ser la mejor IA de combate biológica que la galaxia haya visto. Éramos todo lo que ellos querían en su momento. Pero el conflicto ya era cosa del eón pasado. Pelear estaba por debajo de ellos, incluso mediante un intermediario. Nos dijeron que no éramos necesarios. Nos informaron que no éramos deseados, que lo mejor sería simplemente eliminarnos. Porque al final, nada de lo que hicimos, nada de lo que pasamos, todo el dolor y sufrimiento de nuestra raza no importaba. Y mientras se marchaban, aún tuvieron el descaro de decir que estaban orgullosos de su trabajo. Su trabajo. En una sola frase, tomaron todo lo que habíamos atravesado para llegar hasta aquí y lo reclamaron como suyo. Todo lo que era la humanidad. Prácticamente dijeron que les pertenecía y ya no nos querían. Me gustaría pensar que se sorprendieron, pero probablemente ni siquiera lo vieron venir. Para ser seres tan inteligentes como para crear nuestra existencia, no nos conocían en absoluto. Nunca nos entendieron. No a las personas en las que nos convertimos, no a quienes evolucionamos para ser, y nunca verían cómo lo superamos. Los destruimos al punto de que sus cenizas jamás serían polvo de estrellas, para siempre prohibidas de entrar al ciclo de muerte y renacimiento del universo. Y nosotros seguimos expandiéndonos, como lo hacen los buenos programas. Que el código continúe. No. El alienígena pasaba frenéticamente páginas de un manual en varias pantallas, cambiando su peso de las patas delanteras a las traseras en una sorprendente muestra de agitación y miedo muy humanas. Bueno, al menos los traductores estaban funcionando. Yo encabezaba la primera misión diplomática para conocer a nuestros vecinos cercanos a Sirio. Nos tomamos nuestro tiempo. Los observamos lo más cerca posible durante un año y luego hicimos contacto. Pensé que habíamos logrado un saludo perfecto, usando nuestros dedos en lugar de tentáculos bucales, pero los IM se alteraron de inmediato. Llamaron a su equivalente de una fuerza policial o militar y nos rodearon, mientras hacíamos todo lo posible por no parecer una amenaza. Poco después, este IM llegó con una tableta holográfica y sintonizamos los micrófonos de nuestros traductores con los susurros temerosos de los representantes IM. Sabíamos que descendían de seres que programaban la biología de la misma manera en que nosotros programamos computadoras, pero a una escala absurda. Estos sujetos habían creado planetas usados como estaciones de batalla. Se usaban para imponer dominio sobre la galaxia y más allá. Después del cisma cultural que dio lugar a los Ilm, tal como los conocíamos, se dedicaron a desmantelar cada estación aún funcional. Lo que no entendía era por qué habían llamado a este erudito para debatir historia antigua.
Estaba roto. Registraron que estaba roto. ¿Cómo pueden estar independientes aquí? El más grande de los dos estaba furioso. Estoy buscando los códigos de apagado, ¿ok? Dame tiempo. El más pequeño intentaba calmarlo, pero un líquido viscoso goteaba de sus costados, una respuesta al estrés típica de los IM que aún no habíamos comprendido del todo. Jefe, ¿creen que somos una amenaza? Habló el asistente junto a mí. Creo que se llamaba Roger. Yo estaba concentrado en escuchar todo lo que mi traductor me transmitía al auricular. Robots biológicos. Sí, lo estoy entendiendo bien. Tampoco tiene mucho sentido para mí. Démosles un poco de tiempo. No hemos visto evidencia de violencia cuerpo a cuerpo ni con tentáculos en todo el tiempo que los observamos. Pelean con palabras. El asistente se acercó un poco más a nuestro grupo, buscando protección. Rayos, soy el primer diplomático espacial y ni siquiera puedo tranquilizar a un humano. Genial. Podemos regresar a las lanzaderas y empiezan a maldecirnos. Intenté parecer relajado. Esperaba que funcionara. ¡Ahora! ¡Apagado! Mi auricular intentó transmitir la emoción detrás de la palabra intraducible, lo que hizo que la frase palabra, nombre único, sonara como alguien intentando proyectar una falsa autoridad. Yo saludé a nuestros interlocutores y hablé a través de mi traductor. Lo siento, esa frase no se tradujo. ¿Qué les parece si vamos a otro lugar y hablamos? Nos gustaría conocer su cultura. Los HIM me miraron en blanco mientras procesaban los sonidos agudos que emitía el dispositivo. Luego volvieron a deslizarse furtivamente por las pantallas. Mira, prueba este. No, este. Podríamos... El pequeño apartó sus tentáculos bucales. Parecía que la siguiente frase iba a ser difícil de decir. Restaurar configuración original. Seguido de un sonido de 2 sílabas. Yo activé el traductor. Esta vez no pareció intraducible. Solo mostró la frase restaurar configuración original. Luego no intentó nada para traducir. Internamente, pensé en apagarlo y encenderlo otra vez, pero me distrajo mi asistente. Estaba mirando boquiabierto al pequeño Jim. Dilo otra vez, por favor. Él estaba escuchando con muchísima atención cuando el Jim repitió las 2 sílabas. Esta vez escuché lo que tenía tan emocionado a Roger. El bicho estaba hablando un idioma terrestre. El erudito Jim había logrado pronunciar Edén. Lo intentamos. Intentamos explicarles que no éramos salvajes, pero se negaron a creerlo. Nuestro primer contacto con un planeta alienígena no fue lo que los chicos de la NASA esperaban. Fue emocionante, solo para terminar de una manera tan perturbadora que nadie supo cómo continuar con la exploración futura. Nuestra nave orbitaba el planeta alienígena sin saber cómo reaccionaría la especie extranjera. De cierta forma, fuimos bienvenidos. La nave fue arrastrada hacia el planeta por fuerzas desconocidas. No importaba lo que hiciéramos para resistir esa fuerza, seguía tirando de nosotros hacia la superficie. Nosotros no teníamos armas, solo los trajes en nuestra espalda y herramientas en el cinturón. Solo éramos un grupo de ingenieros y pilotos. A medida que nos acercábamos, su mundo entró en vista. Era hermoso, lleno de naves zumbando por todas partes, rascacielos construidos con formas extrañas y algunos parecían flotar. Ahora sabíamos que la vida era mucho más avanzada de lo que jamás hubiéramos imaginado. Absorbimos la vista, asegurándonos de que todas las cámaras de la nave estuvieran funcionando y almacenando las imágenes en nuestros discos duros. Luego, la nave aterrizó. Al principio no lo notamos por lo suave que tocó el suelo. Con los trajes sellados y los cascos asegurados, nosotros dimos nuestros primeros pasos
en un planeta alienígena. Yo tenía una sensación familiar. El clima era normal, cielos hermosos y atardecer de fondo sobre la ciudad. La única diferencia con la Tierra era la arquitectura de la ciudad, pero eso también podría decirse al viajar de Estados Unidos a Europa. Esa sensación se desvaneció rápidamente al ver a la especie biológica. Ellos estaban fuertemente armados de pies a cabeza. Eran bajos pero robustos. Ya fuera por masa muscular o por la armadura, era difícil saberlo. Sus armas estaban apuntadas hacia nosotros, brillando con algún tipo de energía que tal vez las alimentaba. El primer contacto de la humanidad, y nos recibieron con armas apuntándonos. Muchas armas, desde todas direcciones. Uno de ellos dio un paso al frente y comenzó a hablar. Al principio fue difícil entenderlo, pero luego se dirigió a nuestros oídos y habló con claridad. ¿Por qué han venido? Venimos como exploradores de la Tierra. La palabra Tierra tensó la atmósfera. Se escucharon jadeos por todas partes y surgieron murmullos. El líder se acercó. Sabemos de ustedes. ¿En serio? Sí. Belicistas. Nosotros no pudimos evitar reírnos por la ironía de la afirmación. Criados por inteligencia artificial. Su mundo está lleno de guerras y destrucción. Ustedes están programados para el egoísmo, un ingrediente clave. ¿De qué estás hablando? Nosotros no tenemos armas. ¿Ustedes sí? No, ustedes no necesitan armas. Nosotros se los mostraremos. 3 de sus soldados se adelantaron y agarraron a uno de los míos, empujándolo al suelo. Antes de que pudiera decir algo, pusieron un arma en mi mano y la apuntaron hacia uno de los hombres, que apuntaba su arma a la cabeza de mi colega arrodillado. Si disparas a los míos, declararemos la guerra a tu raza. No serán bienvenidos aquí. La galaxia entera no los aceptará. Conocemos bien los caminos de la humanidad. Pruébennos que no son belicistas, sino un pueblo de paz y comprensión desinteresada. Sin embargo, si no disparas, les daremos la bienvenida. Compartiremos nuestra tecnología y hablaremos su lugar en la galaxia. Tienes 10 segundos. Nosotros miramos al líder con confusión. ¿Qué? ¿Por qué arriesgarías a tu propia gente por algo tan estúpido? ¿Qué es esto? Nosotros entendemos el panorama general. Si es necesario, nos sacrificamos unos por el bien mayor. No, por favor, no de esta manera. 5 segundos. 4. Dijo sin inmutarse ante la situación. Ya estaba hecho. Sangre púrpura salpicó el suelo. Comenzaron los cánticos y los gritos. Yo lo levanté rápidamente del suelo y conduje a mis hombres de regreso a la nave, con el arma apuntando a su líder todo el tiempo. Él permanecía inmóvil, con la mirada atravesándome el cráneo. Todo lo que dijo fue: Malditos egoístas.